Bienvenido, David. Un lujazo tenerte y poder aprender sobre este temazo que es el liderazgo. Y hoy quiero hablar de liderazgo de futuros, ¿no? De liderazgo. ¿Cómo es ese liderazgo innovador, David? Bueno, para empezar es un súper placer estar aquí. O sea que invitación súper aceptada. ¿Cómo es el liderazgo innovador o el liderazgo de futuro? A ver, Para los que no sepáis, son las 3:30 de la tarde. O sea, pregunta dura dónde las haya después de comer. así de golpe de primeras, en plan de ¿dónde está el café? Qué buena pregunta. A ver, claro, habría que definir primero lo que es liderazgo para luego irse al futuro, digamos. Pero vamos, yo siempre vinculo el liderazgo como un set de competencias. Yo creo que es básicamente una serie de habilidades y de competencias que tienen algunas personas y que te permiten de alguna forma, de manera, yo diría que orgánica, ¿no? Es decir, no impuesta, no está asociado a cargos ni nada parecido, de alguna forma hacer que las cosas pasen de manera orgánica, ¿no? De alguna forma encausas o canalizas o coordinas orquestas, ¿no? Equipos, gentes, iniciativas y al final hace que las cosas pasen de manera como muy orgánica y muy natural, ¿no? Yo siempre digo que al final es un set de competencias y yo creo que ese set de competencias históricamente ha estado muy vinculada con una serie de soft skills, ¿no? Con habilidades blandas, que puede ser el tema de comunicación interpersonal, la gestión de equipos, tema ya más propio de cada uno, como puede ser, pues yo qué sé, la autoconfianza o ser de alguna forma, tener un equilibrio, ¿no? Entre digamos, la empatía o la cercanía con las personas y la asertividad, por decir una forma, ¿no? Em, pero claro, cuando pensamos en clave de futuro y ya nos metemos un poco en harina, pensamos en un mundo incierto, en un mundo complejo en el sentido que sistémico, ¿no? Al final todo está conectado de alguna forma. Ya no vale solamente con cosechar una serie de competencias blandas, sino que también tienes que tener cierto criterio, por lo tanto tienes que tener conocimiento más hard en diferentes áreas. Entonces para mí los líderes del futuro son personas que de alguna forma tienen una forma de talento, ¿no? de conocimiento, tienen más de un área de expertise, no hace falta que sea una hiperespecialización, pero más de un área donde se sientan cómodos, donde tengan experiencia o tengan desarrollo a nivel de conocimiento, que sepan muy poquito de muchas cosas, ¿vale? Que a lo mejor te permita conectar puntos, ¿no? Tener criterio en la toma de decisiones y luego una serie de competencias blandas transversales, ¿no? Y esas competencias yo creo que poco a poco han ido tomando forma, ¿no? A mí me gusta hablar mucho de los líderes futuros tienen que tener diferentes formas de pensamiento, ¿no? Pensamiento crítico, pensamiento analítico, pensamiento creativo, temas relacionados con resolución de problemas complejos, visión, ¿no? A mí me gusta mucho este zoom in y zoom out, ¿no? Esa capacidad de visión estratégica, pero también luego poder meterse, ¿no? Profundizar en un punto muy concreto y ayudar a desatascar cosas, ¿no? Ahí entra también la visión a largo plazo, entra también la parte más de diseño de futuros y la capacidad de ver un poco más allá, ¿no? Como tienes a toda la gente que está de alguna forma mirando y poniendo parches a cosas, pues un líder al final ayuda a elevar la mirada, ¿no? Y plantea un horizonte un pelín más lejano, ¿no? Yo lo veo un poco así, veo ese set de competencias como ese set de herramientas que poco a poco vas adquiriendo y te permiten pues hacer que las cosas pasen de una manera, pues eso, no impuesta, muy natural, muy orgánica, muy orquestada. Me gusta, yo siempre, de hecho, digo históricamente porque en casi todas las empresas que he montado, proyectos en los que he estado, siempre he hablado de la figura del director de orquesta. Como que al final vivimos en un entorno complejo, al final hay, pues está equipos de diferente índole, el cliente, los clientes del cliente, proveedores, y al final tú al final tienes que tener de alguna forma la visión completa del proyecto y ser capaz de orquestar, ¿no? Una sinfonía para llevarlo a cabo. Hablando de director de orquesta, yo recuerdo hace 10 años, 11 años, ¿no? 11 años ya, sí, papá 11. Empezaba con todas estas preguntas. Yo me acuerdo, atención, mi blog, súper innovador hace 11 años, decía, iba la gente y le preguntaba, ¿qué es autenticidad? ¿Qué es empatía? ¿Y qué es bien común? Hostia, hasta que me cansé, ¿eh? Sí, pum, pum, pum. Y me di cuenta que todos hablamos el mismo idioma, pero nadie entiende lo mismo. Correcto. Pero un director de orquesta, y esto me pareció maravilloso, me dijo,
la empatía tiene la fuerza de cambiar el mundo. Y entonces le dije, pero vale, pero cuenta. Mira, yo me preparo todos los ensayos de manera muy meticulosa. Y nada más llegar, lo rompo y empatizo con toda la orquesta. Y me gustó mucho, pero yo no sabía que, entre otras cosas de mi vida, pues me tocaba lo de facilitar, ¿no? Sí. Y a día de hoy lo conecto mucho con este que vea, tiene la área de liderazgo facilitador, ¿no? Y lo conecto mucho con esto de, joder, tienes que saber mucho de un poquito de cada cosita, ¿no? De lo que va saliendo, tienes que estar ahí, tienes que tener esta capacidad de aprender, tienes que tener unas habilidades blandas que no son nada novedosas. O sea, esto es de toda la vida. Pero después tienes que tener la capacidad de romper todo y saber orquestar. Totalmente de acuerdo. Y esto, claro, requiere de cosas como, mira, a mí un niño, cuando nace, o sea, los primeros 7 años de su vida, necesita atención, presencia y protección. Y yo lo llevo mucho y lo pienso mucho. Pero, joder, estar presente es clave en nuestro liderazgo. Estar presente. Está ahí, el líder está ahí. Y después has dicho otra cosa que no es nombrado, es escogido. Correcto. Que a mí esto me encanta de esta palabra, ¿no? Porque nadie se puede poner el título de líder. El líder, ¿no? Yo soy líder, hostia, como no digan otros, más jodidos, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Es algo que se gana de alguna forma. Te lo ganas y es como el resultado del reconocimiento. No es un cargo que te pone alguien, sino es casi como una percepción, ¿no? Es como te perciben. Eso es. ¿Y cómo ves este liderazgo? ¿Qué carencias encuentras a día de hoy en las culturas organizacionales para que se dé este liderazgo? También hablaremos de las fortalezas, ¿eh? Pero ¿qué carencias a día de hoy? A ver, yo creo que la principal carencia tiene que ver con una transición necesaria, ¿no? Es decir, hay muchas empresas pues, que han, por un tema de relevo generacional, porque se han formado hace la última década, ¿no? Pero hay muchísimas empresas que vienen con un legacy, ¿no? Con una herencia muy grande de una forma de hacer las cosas, una forma pues, muy presencialista, muy de titulitis, ¿no? Muy de escalar para que me den un puesto y a partir de ahí tener poder. Viene yo creo que con una fórmula organizativa pues muy poco del liderazgo y muy de la jefatura, ¿no? Y yo creo que esa es una de las principales carencias, digamos, la transición cultural, ¿no? de un esquema u otro. De hecho, la transición, digamos, máxima sería intentar que no hubiese una estructura jerárquica como tal, sino algo bastante más holocrático, donde una persona pues puede tener un grado de responsabilidad X en un ámbito en concreto, pero en otro no tener ni pajolera idea y ser recurso e incluso aprender, ¿no? Y parece que ahora mismo el que tiene un cargo máximo pues es intocable en todos los sentidos o se le presupone que sabe de todo, ¿no? Está el famoso Dunning-Kruger, ¿no? El efecto Dunning-Kruger o el principio de Peter, ¿no? De la incompetencia, que claro, te pone en un sitio que dices, ostras, pero espérate. De hecho, yo he vivido muchísimo grandes profesionales, ¿no? Con un conocimiento técnico espectacular, que porque le toca, le ponen a cargo, por ejemplo, de un área. Y aquello es un desastre, porque realmente su área de expertise es otra, incluso su deseo y pasión era otra, ¿no? Literalmente. Entonces yo creo que romper esas estructuras internas, romper esa parte de cultura probablemente sea lo que más cueste, sí, vinculado con esa visión de liderazgo. Es que aquí has tocado temas como tener para ser, Sí, ¿no? Es que es darle la vuelta. Tengo y entonces soy. claro.
Venga, es un camino, ¿vale? El otro que estamos hablando es el ser para conseguir, ¿no? Este es otro. Y entonces desde ahí, en este síndrome de Peter, o esto que acabamos de tocar, el problema es que normalmente asciende el que más resultados da. Y al final yo creo una matriz de resultados cuidados. Tú puedes ser un crack del negocio y desarrollador y de tal, no sé qué. Te puedes dejar a tu lado cadáveres, pero para aburrir. Pero como eres un crack, y esto lo he visto hasta en equipos de innovación, o sea, como es un crack de innovación, que es el que más vende, ahí para arriba. Entonces ya eres el director de innovación. Y dices, hostia. Pero que, ¿no? Joder, y la otra, la de cuidados, que también para el otro lado también tela, ¿eh? O sea que hay un sector que compartimos así y tal, que cuidado, eso, pues para que pasas un límite chungo también, ¿eh? O sea, si no hay resultados, solo cuidados, también hay desequilibrio, ¿no? Pero que muchas veces le da el puesto al de que más resultados da. Fíjate, ahí totalmente de acuerdo, y muchas veces no es compatible el tema de los cuidados con los resultados. Y aquí viene un tema bastante interesante y quizá un poco ahí polémico, pero tiene que ver mucho con jugar al mismo juego con las mismas reglas del juego, ¿no? O sea, una persona, por ejemplo, que cuida y que consigue resultados, que consigue de alguna forma ese equilibrio, ¿no? Probablemente sea reconocido como un buen líder, ¿vale? La persona que no cuida, pero de alguna forma utiliza palancas internas, ¿no? Ahí está hay como diferentes tipos de poder, ¿no? Y está ese poder vinculado con la capacidad de penalizar, ¿no? O la capacidad de influir o premiando o castigando de alguna forma, ¿no? Pues hay un tipo de jefatura que utiliza pues ese tipo de palancas y quizá consiga mejores resultados en cuanto a los resultados tradicionales de una compañía. Evidentemente el equipo se va a quemar, va a haber rotación, nadie le va a respetar como tal, pero consigue resultados, incluso más que la persona que cuida. Lo que pasa es que son resultados muy cortoplacistas y de alguna forma eso a la larga pasa factura. Pero bueno, como son cortoplacistas, pues muchas veces se promociona a aquellas personas que también, bueno, hacen que las cosas pasen, pero de una manera tóxica que de alguna forma va en un plazo medio, incluso va a generar un efecto contraproducente, ¿no? Esto es increíble porque bueno, los recursos humanos, ¿no? Están pasando a ser personas, menos mal, porque los recursos humanos están pasando a ser personas y a talento ya áreas con visión más estratégica, porque antes estaban muy centradas en la parte de la gestión de recursos y ahora la gestión de personas, un territorio bastante más complejo y de mayor valor agregado, ¿no? Y pasa una cosa muy curiosa que es que antes no se le da valor a que alguien se fuera y tú poner a otra persona. Es como, bueno, pues ya está. Es como, pues saco una persona que sabe atornillar algo y meto a otra, ¿no? Claro, en cuanto a las personas, estamos cada vez más, ¿no? En industrias del conocimiento, donde el conocimiento es una parte fundamental, y hay encajes culturales, al final es un sistema, ¿no? Claro, aquí hay una parte muy importante y es que se empieza a medir cuál es el impacto que tiene ese jefe tóxico en el medio plazo, ¿no? Es decir, ostras, es que la rotación que estoy teniendo, que antes daba un poco igual, tiene un impacto negativo y quizá a lo mejor tenga que reducir un poco mi ambición de resultados en pro de cuidar más a la gente porque en el fondo voy a tener más beneficio o mejores beneficios en el medio plazo, ¿no? Sí, a mí esto es una fórmula que a mí me ayuda mucho, ¿eh? Siempre digo, éxito es igual a logros entre conflictos. Qué bueno. Entonces yo siempre digo, hostia, como no controles el dividendo. Entonces, y esto lo entienden hasta mis hijos. Sí, has conseguido 4, pero has dejado unos conflictos atrás que no te sale la cultura del logro, no lo has conseguido, ¿no? Entonces, yo lo explico mucho. Y yo siempre digo que el liderazgo, el verdadero líder para mí es un buscador de conflictos. A ver. Es una aventura. Y no, te lo explico, porque el líder al final es lo que dices tú, si es un director de orquesta tiene que hacer que todo funcione.
Es decir, el director de orquesta que llega al sumum es aquel que ha conseguido, sin mover casi nada, que todo funcione, ¿no? Se ha conseguido que esto ya vaya como la seda. O sea, que todo el mundo tenga lo que sepa hacer. No sé. ¿Y eso de dónde viene? De ser un buscador de conflictos, y falló este, y falló este, y falló. Y entonces llega un momento que tú ya está. Entonces eres un buscador de conflictos que sabes definir muy bien esos conflictos, convertirlos en oportunidades y retos y conseguir gente que implemente soluciones. Lo compro. Con esa matización lo compro. Claro, eso es, no solo el otro, claro. O sea, pero coño, pon primero la mirada en dónde tienes el conflicto. Claro. A partir de ahí tal, y entonces hay dos cosas. O sea, al final el dashboard, el control no lo vas a dejar. Es muy difícil. Es cuando te vas por todo, pero si no es lo último que dejas, ¿no? Entonces, esto es lo que va a hacer, pero tú tienes que tener esa mirada. Para mí, eso es una mirada regenerativa, si queremos llamar. O sea, estás volviendo a coger la forma natural. ¿Sí? Me gusta, fíjate, me ha hecho reflexionar sobre una cosa. O sea, estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo con el tema de los conflictos. De hecho, yo siempre digo que una persona que, por ejemplo, nunca se equivoca, nunca aprende, ¿no? Parece que las personas súper inteligentes nunca se equivocan, nunca aprenden, ¿no? El buen líder yo creo que tiene que de alguna forma enfrentarse a conflictos y ser capaz de navegar por ellos, porque si no se ha enfrentado nunca a un conflicto, probablemente cuando llegue el momento puede haber sido considerado muy buen líder, pero al final se te cae todo el castillo de naipes, porque de alguna forma nunca has resuelto una situación límite en cuanto a conflicto, ¿no? Pero fíjate, me ha hecho reflexionar sobre una cosa que es el tema de el tema de los futuristas y demás, ¿no? Y cómo vincula con la estrategia y con el liderazgo. Y pasa una cosa muy curiosa, que es a un futurista, probablemente un futurista estratega, ¿no? De esto de anticipación, ¿no? Nunca le vayas a colgar una medalla, porque probablemente se haya anticipado a cosas que nunca se den, por lo tanto no hay reconocimiento. Es decir, es más fácil de alguna forma ponerle una condecoración a un bombero, ¿no? Apago fuegos y tal, que a una persona que se anticipa algo, ¿no? Entonces, esto también suele pasar con los líderes. Es un buen líder que está como constantemente, ¿no?, acompañando al equipo, tal, y se anticipa algo que pueda pasar y va resolviendo, ¿no?, va hilando fino por esa parte. Muchas veces puede pasar más desapercibido que una persona que, si pasa algo muy grave, pues entra y lo resuelve, ¿no? Tipo el señor Lobo, ¿no? De Pulp Fiction. Claro, ahí, fíjate, otra metáfora muy buena, otro ejemplo muy bueno es en la Escuela Democrática de Londres, en el cole, los profes, ¿sí?, los mejores profes están en la hamaca leyendo libros. A mí lo de las métricas y me tiene obsesionado, ¿no? Entonces, ¿cómo mido que lo haces bien? Me parece muy difícil de responder esta pregunta, ¿no? Entonces, pero cuando llega un cole y dice, mide que lo hace bien porque está en una hamaca leyendo libros, es que ha hilado fino todo esto. Claro. Eso se lo puede volver a permitir, ¿no? Pero claro, para llegar ahí, el líder tiene que ser reconocido. ¿Y para qué? Para estar al servicio, que es otra palabra que no sé. Cuando tú estás al servicio, no estás al servicio, estás para que todo funcione. Exacto. Entonces hay una frase que tenemos en la empresa que dice, simplemente funciona. Totalmente. Cuando puedes decir esto es como, ¡guau! ¡Qué maravilla! ¿No? Simplemente funciona. Sí. O sea, yo creo que un buen líder tiene que estar al servicio y eso conecta también con otra cualidad que creo que tampoco lo hemos comentado, pero que es importante, que es la humildad. Es decir, al final un buen líder tiene que ser una persona humilde. De hecho, es súper irónico, pero joder, las personas más, ya no más listas de inteligente, ¿no?, sino más sabias, o sea, que tienen, Sabiduría. tienen chicha, experiencia, Sabiduría. conocimiento, a lo mejor sabiduría con S mayúscula, son personas humildes porque realmente saben lo que saben y saben lo que les queda por saber y saben su lugar, ¿no? A mí me encanta que saques esto porque otra de las cosas que siempre digo es humildad y firmeza en el propósito. Un líder tiene que tener estas dos cosas, humildad y firmeza en el propósito. Si no tienes propósito pues ya sabes por dónde hay que empezar. ¿Sabes? O sea, no hace falta coger ansiedad, que va llegando poco a poco, pero qué decir, propósitos más light, estos
enorme, ¿no? Pero coño, firmeza en tu propósito y humildad. ¿Vale? Y la humildad, yo siempre que he sacado, o sea, que he dejado de ser humilde, yo tengo una métrica para la humildad, ¿no? Que es sentirme en paz, sentirme tranquilo. Es porque para mí humildad viene de humus, pies en la tierra. Hostia, cuando tú anclas los pies en la tierra, esto es un ejercicio, que se puede hacer perfecto. Pon los pies en la tierra fuerte. Te sientes seguro, tranquilo. Las mayores cagadas de mi vida las he hecho cuando no he estado tranquila. Cuando tomé las decisiones sin tranquilidad, sin humildad. Desde el orgullo, desde, yo qué sé, desde el miedo, desde el orgullo, desde no sé, pero no desde la... Tú tranquilo, ya está decidido. Y este concepto de humildad, firmeza en el propósito, me parece clave. Y es lo contrario a humillación. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Es lo más bajo que puede. Ya estás, cuando ya has caído, no has caído, cuando ya te humillas. Sí. Está pensando, o humillas a otros, ¿no? Que también tiene Bueno, ese punto bidireccional. En el momento que tú te vas a humillar a otros porque estás en el juego este, ¿no? Pero vamos, esto me ha gustado, lo de la humildad. Pero también con esto, humildad, que entiendo que es más cuidado, lo pondría en esa raya, pero firmeza en el propósito, pero dame resultados. Claro. Ahí está un poco el equilibrio, ¿no? Al final un buen líder tiene que, ¿no? Igual que un buen director de orquesta, pues tiene que generar esa empatía, pero tiene que ser firme, ¿no? Me gusta hablar de la asertividad, ¿no? Yo valoro mucho la asertividad porque al final es básicamente una forma como muy firme, ¿no? De hacer una petición de algo, de pedir algo, o de dar un feedback o de plantear un propósito. O sea, es muy, muy firme, pero a su vez muy cercano. Es decir, no estás como imponiendo nada, es asertivo, es como la sintonía, el volumen perfecto, ¿no? Es como la ecualización perfecta para llegar a la gente, ¿no? Con firmeza, pero con empatía. Porque al final la empatía, o sea, la asertividad, ¿no? Es el término medio entre agresividad y pasividad. Correcto. Exacto. Entonces, el término medio. Y en el término medio, ¿qué se da también? La autenticidad. Sí, de hecho, puede estar conectado perfectamente. Una persona como auténtica o una persona como genuina suele ser una persona que lo tiene muy claro, muy asertiva. Asertiva. Claro. Sí, sí. Entonces, yo otra de las cosas que recuerdo también en estas preguntas que hacía ya te contaba al principio, ¿no? Hace 11 años, llegó un momento que dije, esto es el bien común, de aquella hablábamos del bien común, pro común, que son términos que después vamos enterrando como humanidad, ¿no? Y vamos sacando nuevos, pero aquello del pro común, decía, esto es autenticidad elevada a empatía. Y es una fórmula que me he quedado 11 años en mi cabeza. O sea, que un día a ver si se va, porque ya molesta, ¿no? Pero es como... Y después, claro, empezó a unirlo con valores, digo, claro, hostia, que ahora tienes... Pero qué importante, ¿no? Si yo no estoy en ese punto de asertividad, no me ponga a ser empático porque no toca. Si estoy aquí, empatía elevado, lo que quieras. Después ya me puse friki, puse la empatía para el lado izquierdo, entonces además exponencial, tonterías, ¿no? De matemáticas y tal que te vas juntando con frikis. Pero el concepto de si no estás en ese momento de humildad, asertividad para la comunicación, humildad para el estado de ser, autenticidad para la seguridad y la confianza. Si no estás ahí, déjate de pensar en empatía porque te desequilibras. Totalmente de acuerdo. Fíjate, se me ha venido otra palabra relacionada con los líderes vinculada con humildad. Y fíjate, es una palabra que a mí, o una característica, una cualidad, que a mí personalmente es la que más, si tuviese que coger una competencia, una cualidad que asocio con un liderazgo y a mí me cuesta, es la vulnerabilidad. Esto es maravilloso porque
Hay una creencia, yo la tuve y de hecho sigo teniendo residuo de sesgos. Hay una, de mi propio sesgo, hay una creencia que al final el líder tiene que ser una persona, digamos, inquebrantable, ¿no? Es como una piedra inmóvil o inmóvil robusta, ¿no? Inerte en muchos aspectos. Pero fíjate, ya la experiencia me ha llevado que al final tú no puedes empatizar con la gente si no estás en la parte de vulnerabilidad. Es decir, por un lado tú tienes que ser una persona firme, como tú has dicho, o sea, tienes que ser, pues yo qué sé, audaz, valiente, tienes que de alguna forma ayudar a la gente, acompañarla casi como si una especie como de red, ¿no? De la gente. O sea, tiene que ser muy fuerte, pero por otro lado, no puede ser una persona inquebrantable, inerte, que es una piedra que es imposible empatizar con ella. Sino lo contrario, cuando hay una de las cosas que a mí más me cuesta, por ejemplo, es pedir ayuda. Yo soy muy de guisármelo yo, comérmelo yo todo y tirar millas, y eso pasa factura muchas veces. Y no solamente pasa factura en mí mismo, sino pasa factura también, por ejemplo, en el equipo, en los compañeros, porque es como, este tío va por libre, es decir, y generas una distancia muy grande y en los momentos duros, los momentos en los que hay que hacer piña, es imposible hacerla. La vulnerabilidad me ha parecido descubrimiento de los 3-4 últimos años. Además, a través de un proceso de coaching salió ese tema y me parece fundamental y clave. Es también como una revisión de la figura del líder desde la vulnerabilidad. Hay las 5 disfunciones de un equipo, ¿no? De Leccioni. La primera es tocar la base de todo. Él dice que sin confianza no hay nada y la confianza solo se genera desde la vulnerabilidad. Claro. Qué difícil es la vulnerabilidad, tal como nos han metido todas las creencias. ¡Wow! Entonces, la vulnerabilidad ya es para toda la vida, ¿sabes? Porque además has tocado algo muy importante y es pedir ayuda. Yo hace 5 años me encontré con el equipo y recuerdo que dije, ni un día más, eso era todo mío, toda la cosa que yo tenía, ¿sabes? Pero era la única manera que podía transmitir, que era, ni un día más lidero sin vulnerabilidad. Me acuerdo ese día perfectamente y dije, y si no, dejo aquí esta, o sea, si yo no me puedo quitar la mochila, yo no lidero ni un día más. Si yo no os puedo mostrar cómo me siento, paso, que lo haga otro. Totalmente. Y entonces pedir ayuda es fundamental para generar la confianza en un equipo. 100% de acuerdo. Esto es una lección de vida aplicada a todo. Tatu. Totalmente, tatuado. El otro día decía, la peor decisión es la indecisión. Tatu, tatu, tatu. Total. Gran pregunta. Yo me quedaba 1 hora más aquí. Siempre me pasa, ¿no? Pero gran pregunta. Te voy a hacer una gran pregunta, pero quiero que nos une el aprendizaje y el aprender. ¿Qué 3 aprendizajes compartes con todos los que nos escuchan? ¿Qué 3 aprendizajes te llevas de esta charla, bajados a tierra, de liderazgo? ¿Qué 3 aprendizajes me llevo? Mira, el primero que me llevo probablemente está asociado, claro, es que aprendizajes pueden ser aplicado a mí, aplicado a 1000 cosas, ¿no? Pero bueno, uno que, te digo el primero que me ha venido a la mente. Piensa, David, te lo voy a facilitar. Piensa sí. a ti, la volvemos a la autenticidad, pero que le puede aportar más a la gente que quiere aprender, ¿sabes? Pero desde ahí. Yo, fíjate, te diría que un aprendizaje que llevo mucho tiempo y se aplica constantemente, y este ha sido un caso más, es literalmente no tener miedo a abrirte. Sería como un aprendizaje, es decir, no tener miedo, cuando digo abrirte, no solamente abrirte en plan vulnerabilidad a emociones, sino abrirte a nuevas aventuras, a nuevos experimentos, a participar en cosas, es decir, de alguna forma a estar abierto a charlas, conversaciones, proyectos, mezclas de equipos,
De hecho, conecta mucho con un término que es el de growth mindset, ¿no? Con esta mentalidad en crecimiento, la mentalidad que ha acuñado por Carl Dweck, que me gusta mucho básicamente porque me parece que es una actitud frente a la vida en general, frente a retos, frente no sé, a socializar, a salir de alguna forma de las zonas que te constriñen, ¿no? Tu zona de confort. Entonces yo creo que una primera aprendizaje es estar abierto, así como actitud general y no tener miedo abierto y estar abierto. Eso lo diría como primero. Y me parece una característica de un magnífico líder, una persona que está abierta. También abierta al aprendizaje, por ejemplo, siempre estar ese punto de aprendizaje. Esto conecta con la segunda, que esta es la que la he sacado yo en la charla de ahora, pero también la llevo mucho porque surge muy pocas veces, pero cuando sale digo, ostras, qué importante es, que es el tema de la humildad. O sea, a mí me parece que tenemos que aprender a ser humildes. Digo aprender básicamente porque nuestro cerebro tiene todo tipo de sistemas y atajos mentales y sesgos que nos hacen, bueno, son mecanismos de supervivencia, ¿no? Es decir, aunque yo no voy a ir por ahí diciendo que no sé absolutamente nada, ¿no? Esto de solo sé que no sé nada, tampoco. Hay que poner en valor lo que se sabe, ¿eh? Pero ser muy consciente que no lo podemos saber todo y muchas veces el ser humilde también implica otra palabra que me encanta a mí, que es el tema de desaprender. Es decir, hay veces que hay que desaprender. Yo te escucho a ti y varias cosas que has dicho y me las he apuntado y he dicho, ostras, hay cosas que de alguna forma tengo que retar mis propias creencias, ¿no? A veces hay que revisar nuestro sistema operativo y hay que actualizarlo, no solamente instalar nuevas aplicaciones, ¿no? Sino hay que revisar realmente el cómo miramos y cómo procesamos la realidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que ser humilde, hay que saber exactamente lo que nos queda por aprender o tener la certeza de que no sabemos todo y a partir de ahí pues hay veces que hay que desaprender y hay que de alguna forma quebrantar creencias muy, muy base, ¿no? Y luego voy a decir una tercera que no ha salido, ¿vale? Pero la tenía aquí rumiando todo el rato cuando hablamos de la robustez y tal. Y es una palabra que a mí me gusta, un concepto que me gusta mucho vincularlo con el liderazgo y en general, ¿no? Con la cultura de las organizaciones del futuro, que es la antifragilidad, el término de Nassim Nicolás Taleb. Me gusta mucho porque creo que se ha abusado mucho del término resiliencia, incluso para los líderes, ¿no? Los líderes resilientes, ¿no? Pero claro, cuando bajo un poco a la chicha por detrás de la resiliencia, al final no deja de ser pues es una característica que tienen los materiales, que en un momento dado cuando lo estresas, ¿no? Cambian de forma, son adaptables, ¿no? Te adaptas, pero de alguna forma cuando dejas de desestresarlo, ¿no? Pues vuelven a su forma original, ¿no? Y claro, ahí viene un poco la reflexión de decir, ostras, no debemos volver a nuestra forma original. Debemos ser antifrágiles. ¿Qué significa esto? Pues al final tenemos que ser adaptables, no podemos ser robustos en plan de nos dan un golpe y aguantamos y nos podemos quebrantar, sino tenemos que ser flexibles, tenemos que adaptarnos, pero también tenemos que cambiar de forma, no tenemos que tener esa resiliencia para la vuelta, sino hacernos más fuerte ante la adversidad, ¿no? Entonces yo creo que un buen líder es aquel que está en constante adaptación en base a las circunstancias, en base a los equipos, en base al propio aprendizaje, pero se hace más fuerte ante situaciones adversas, ¿no? Entonces, me gusta mucho la antifragilidad como característica y como aprendizaje. Oye, y para terminar, ¿a quién lías? ¿A quién recomiendas? ¿Quién dices que pase por aquí a hablar de estos temas? Pues mira, no sé si ha venido, creo que no, pero a uno de mis compañeros de aventuras, en este caso de podcast, Javier Recuenco. Lo Javier recibimos Recuenco. mañana a las 10:30. Así que, ¡No! O sea, que ha acertado de lleno. ¡pate! Así que nada, que a esa hora y ya le pregunto otro. Muy bien, ahí le has clavado. Oye, gracias, David, por el tiempo, de verdad. Un placer. Igualmente. Y ojalá siga esto. ¿Vale? Ojalá, ojalá. Mil gracias, Ramón. Un placer.